para esta plataforma. Gracias a cada uno de los hermanos, gracias a cada una de las personas y hermanos que también van a conectarse y van a estar en Facebook Live. Seamos todos bienvenidos. Vamos a pedir a nuestro hermano Ismael que nos haga la primera oración. Después nuestro hermano Aldo Prado empieza con su lección. Hermano Ismael. Muy bien. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por este día nuevo que nos has prestado. Gracias porque pues parece que todos salimos bien de esta festividad de Día de Gracias, aunque como sabemos, todos los días debemos estar agradecidos y queremos dar gracias también por este hermano que está entre nosotros, que nos va a presentar tu palabra. Te pedimos que le ayudes, le bendigas para que él recuerde lo que él ha estudiado y que nosotros podamos ser edificados, y también cuando su lección se ponga en el internet, que también muchos otros oigan y puedan tener fruto de parte de aquí esta plataforma. Bendito Dios, te pedimos por los enfermos. Sabemos que hay muchos enfermos, familiares, amigos, seres queridos y también hermanos en Cristo. Sé con ellos, bendito Dios, y cuídalos y ayúdales y bendice la medicina para que pronto se alivien conforme a tu voluntad. Bendito Dios, te pedimos los cristianos el perdón de pecados. Sabemos que pecamos en diferentes formas y no con hechos, con pensamientos, con palabras, etcétera. Ayúdanos a estar arrepentidos de cualquier cosa, bendito Dios, que te hayamos ofendido, y para que así estemos limpios delante de ti. Ayúdanos aquí en este tiempo que hemos dedicado para oír a nuestro hermano y para estar aquí en esta plataforma. Bendice a cada uno de los hermanos que están presentes, sus familias también, y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Ismael. Tiene su tiempo, hermano. Gracias. Déjenme compartir aquí. Muy bien. Sí ven la primera slide, ¿verdad? Hermanos, muy buenas tardes, noches para algunos. Mi nombre es Aldo Prado. Yo soy un cristiano, miembro de la congregación aquí en Pasadena, Texas. Y yo no soy un predicador como muchos de ustedes. Yo soy un siervo, un cristiano que está tratando de cumplir con esa comisión que nos ha dado el Señor de trabajar por la obra, de llevar la palabra, y hago lo mejor que puedo. Y de antemano, si no es el trabajo profesional que están acostumbrados con los predicadores, les pido una disculpa. Yo soy un maestro, yo trabajo en la educación y trato de hacer mis lecciones como si fuera un maestro de escuela. Y lo que sí trato y me esfuerzo es en apegarme a la palabra del Señor, y lo único que les voy a presentar aquí es lo que viene en la Biblia. No vienen mis opiniones, no vienen mis pensamientos, y mi compromiso es con el Evangelio, es con lo único. Y el día de hoy el tema que traigo, hermanos, para compartir es acerca de las doctrinas humanas a través de la Biblia. Doctrinas humanas que también son llamadas religiones, sectas y filosofías, creencias, que hay muchas, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Y tenemos fuentes diferentes que soportan esas teorías y que apoyan esas teorías. Por ejemplo, la religión, la doctrina católica, ellos tienen algo que le llaman su catecismo de la Iglesia Católica, y es un libro con ciertas reglas y con ciertos procesos filosóficos que ellos siguen. Los testigos de Jehová tienen ellos sus revistas, sus libros, Atalaya, Despertar, y en ellos comparten palabras y tienen ahí
sus visiones proféticas de algunos miembros de esas asociaciones. Y nosotros los cristianos simplemente tenemos la Biblia, ¿verdad? No tenemos ningún otro libro, ninguna otra fuente donde se nos comunique el pensamiento de Dios. Como estas otras organizaciones, por ejemplo, estas dos que he mencionado ahorita, los católicos y los testigos de Jehová, también usan la Biblia. Entonces tenemos en común los tres la Biblia. Entonces vamos a filtrar las enseñanzas a través de la Biblia, porque es el único instrumento que tenemos los tres en común. Ellos la usan para diferentes cosas, así que usaremos la Biblia, que para nosotros es la única manera de escuchar la palabra del Señor. En Mateo 28, 19, 20 podemos ver este texto que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué pongo este texto? Este texto es muy importante porque para nosotros los cristianos, para seguir este mandato que nos da el Señor, de veras tenemos que empezar con la primera orden, que es hacer discípulos. Y hacer discípulos significa enseñar y crear gente que estudie las Escrituras. Y por eso este tipo de prédicas son importantes, no nada más para el incrédulo, para el amigo que está en el proceso de hacerse realmente un cristiano, sino para nosotros los cristianos también, para entender que cuando queremos hablarle a alguien de las Escrituras del Señor, tenemos que hacer discípulos. Hace poco fui yo a un evento donde había muchas personas, estaba lleno, había miles de personas, y era un evento deportivo, y por ahí estaba un hombre, no sé de qué religión, afiliación será, con un micrófono y hablando y diciendo muchas cosas acerca de la salvación y de la perdición y del infierno, y por ahí citando algunos textos bíblicos. Y yo me pregunté, ¿qué fruto puede tener ese trabajo? Ahí estuvo por muchas horas y ojalá que tuviera fruto, pero en realidad él no está haciendo discípulos, él está simplemente siendo un orador, hablando sus ideas. Y el Señor nos manda a ser discípulos. Eso es muy importante. Tenemos que enseñarles, como ahí está la segunda frase en rojo, y hay que enseñarles que guarden todo lo que os he mandado. Esto es muy importante también. Miren, ¿qué es un discípulo? ¿Qué significa la palabra discípulo en griego? Esa palabra viene de la palabra griega matetes. Eso significa que se puede definir como un estudiante, como un alumno, como un aprendiz. Una persona se hace discípulo cuando busca un maestro. Entonces nosotros tenemos que ir y hacer estudiantes y aprendices. Pero si no tenemos un plan para ser un estudiante y un aprendiz, va a ser muy difícil que logremos hacer discípulos. Yo soy un maestro, a eso me dedico. Desde joven, toda mi vida he sido maestro. Tengo 25 años en la profesión. Y algo sé es que no puedes llegar y enseñarle a los niños lo que se te ocurre ese día, aunque sepas todo. Si vas a enseñar matemáticas, tienes que ir a un proceso y primero enseñar cuáles son los números, cuánto vale cada número, y poquito a poco unas sumas muy sencillas, y vas avanzando en un proceso. Y no hoy se te ocurre enseñarles, hoy vamos a aprender sumas, y mañana multiplicaciones, y ahora vamos a aprender ecuaciones, y ahora la recta numérica. Todo es conocimiento, pero no vas a ser discípulos así, no les vas a enseñar bien. Tenemos que tener un plan como cristianos, y también los estudiantes, cuando estamos en ese proceso de ser discípulos, tenemos que tener un plan de estudio, no nada más abrir las escrituras en donde se nos ocurra. Eso tenemos que preocuparnos cuando evangelizamos, hacer discípulos, de verdad, enseñarles a que sean estudiantes de la palabra. Miren, dice, otra parte que dice, guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es importante porque cuando vamos a ser discípulos, muchas veces esas personas nos dicen, no, es que esto no lo dice Jesús, enséñame dónde lo dice Jesús. Lo quieren ver con letras rojas en lo que está hablando Jesús en los evangelios. Y entonces lo que dice el Señor en esa gran comisión es las cosas, no dice las cosas que yo he dicho,
lo que dice es, guarden todas las cosas que os he mandado. Les está hablando a los apóstoles. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, enseñen a la gente todas las cosas que yo, Jesús, les he mandado a ustedes enseñar. Y eso es por lo que seguimos lo que llamamos la doctrina de los apóstoles. Tenemos que ser claros con eso cuando vamos a ser discípulos, porque si no dicen, no, es que eso lo dijo Pablo, no lo dijo Jesús, o esto por ahí lo escribió Juan. Aquí es donde partimos, que le dice Jesús, van a ustedes enseñarle todo lo que yo les he enseñado a ustedes, apóstoles. Es muy importante empezar por este punto, para que el nuevo discípulo entienda por qué les vamos a hablar de lo que dice Pablo, de lo que escribe Juan, de lo que escribe Pedro, y por qué son cosas que Jesús les ha enseñado a ellos, y ahora ellos la tienen que enseñar a los demás. En Efesios 4:5 podemos ver que dice un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Dios no se contradice, Dios no cambia. Entonces, ¿cómo es posible que si hay una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo, tengamos ideas tan diferentes? Alguien está mal aquí. ¿Por qué en algunas fees, en algunas ideas, religiones, el bautismo se lo hacen a los infantes y les rocían agua en la cabeza? ¿Y por qué en otros tienes que ser una persona con entendimiento y tienes que ser enterrado, sumergido en el agua para salir? ¿Y por qué en otras dicen que no, el bautismo no es necesario? Nomás con que pongas la mano aquí en el radio, ya eres salvo y hagas tu oración del arrepentimiento y aceptes a Jesús ya. ¿Por qué? Porque hay tres cosas diferentes si es un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. No son religioncitas o Jesús no nos puso un menú para que escogiéramos. Tenemos que ir a las Escrituras y el único lugar donde tenemos esa información es la Biblia. Tenemos que contar que la Biblia nos dice lo que hay que hacer. Entonces, cuando estemos por ahí, para los amigos que escuchan de otras religiones, de otras filosofías, pregúntense nada más, ¿por qué yo hago esto de esta manera y los demás lo hacen de la otra? Eso hice yo, porque yo no nací cristiano. Yo era de otra religión, pero me daba cuenta que había diferentes actos, diferentes cosas, y yo me preguntaba, pues si todos somos cristianos, todos deberíamos hacer lo mismo. Y eso está en la Escritura, y eso lo tenemos que comprobar a través de la Biblia, un documento que expresa el pensamiento de Dios, inspirado por Dios, donde es claro ver cómo tenemos que hacer las cosas. Quiero decir que las instituciones religiosas no son malas, en su esencia no son malas. Y yo no estoy aquí ni quiero atacar a ninguna institución religiosa. No quiero atacar a los católicos, no quiero atacar a los testigos, a los bautistas, no pienso atacar a nadie. Simplemente pienso comparar lo que dicen filosofías y religiones con lo que dice la Biblia, nada más. Pero miren, en su esencia, esas religiones no son malas. Muchas de ellas tienen obras de beneficencia importantes, orfanatorios, donde recogen a los huérfanos y los alimentan, escuelas, donde enseñan a las personas y combaten ignorancia, hospitales y algunos gratuitos, donde curan a la gente de sus enfermedades. Todos estos son pagadas y soportadas por estas instituciones religiosas. No son malas en su esencia. Algunas otras dan un mensaje muy positivo, que la gente entra el domingo y sale sintiéndose positivo y listo para ir a trabajar el domingo. Dan mucha motivación. Son organizaciones que no son malas en su esencia. Sin embargo, tenemos que ver cuál es el propósito de la iglesia que Cristo vino a establecer. Cuando estas organizaciones ayudan al enfermo, al huérfano, al pobre, al desanimado para que tenga ánimo y le den palabras de motivación y sea mejor en el trabajo, hacen casitas para que la gente no viva en la intemperie, se convierten en instituciones sociales que las necesitamos en el mundo. Pero, ¿cuál es el propósito de la iglesia que vino Cristo a establecer? Empecemos aquí por 1 Timoteo 3:14. Dice, fíjense lo que está diciendo aquí Pablo, que es inspirado por el Espíritu Santo, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. La iglesia es la columna y la defensa de la verdad. Vamos a empezar por ahí.
¿Y qué es la verdad que defiende la iglesia y que la soporta como columna? Y es una palabra difícil. Y muchos, especialmente cuando estamos haciendo discípulos, no van a saber qué es la verdad. Pero yo quisiera preguntarles a los amigos que algún día escuchen esta conversación, a los que piensen si son cristianos o no son cristianos, ¿en su iglesia de veras defienden la verdad? ¿Es lo que hace esa iglesia? ¿Qué tiene que ver la verdad con un hospital? Eso sería columna y defensa de la salud humana, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la verdad con un orfanatorio? Columna y defensa de protección al infante sería. ¿Qué tiene que ver la verdad con una escuela, una universidad? Eso sería columna y defensa del conocimiento. ¿Qué tiene que ver la iglesia con el Halloween? ¿Por qué en algunas iglesias adentro del edificio hacen una fiesta de Halloween? ¿Qué tiene que ver el Halloween con la verdad? Hace unos pocos días vi que en algunas iglesias están haciendo una celebración para los veteranos, estos hombres tan valientes que fueron soldados y fueron a la guerra por el país de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver eso con la verdad? Las actividades de la iglesia tienen que ver con todo eso. Iglesias que organizan partidos de fútbol entre iglesias y eventos para las escuelas preparatorias para que vayan ahí y les hablan sobre su futuro como estudiantes universitarios. ¿Qué tiene que ver eso con la verdad? Son cosas sociales importantes, pero la iglesia es columna y defensa de la verdad. Tenemos que pensar eso. ¿Tiene algo que ver la verdad con el Día de las Madres que se celebra en mi iglesia, en mi congregación? ¿Tiene algo que ver la verdad con esta Jamaica o kermés que hace mi iglesia para recaudar fondos? Hay que pensar en eso, ¿verdad? Porque la verdad en las escrituras es Cristo. Yo soy la verdad y la luz, dice el Señor. Entonces, en la iglesia lo único que se tendría que tratar es sobre Cristo, temas de Cristo, porque nadie llega al Padre sino por Cristo. Esa es la verdad. En Hechos 2:4-2 podemos considerar las palabras aquí como una declaración más concreta del propósito de la iglesia. Empieza cuando por primera vez se les llama cristianos. Anteriormente a los seguidores de la fe se les llamaba los del camino, los discípulos, los creyentes, y después en Antioquía por primera vez se les llama cristianos. Y ahí da una pequeña característica. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. De acuerdo a este texto, podemos decir que el propósito o actividades de la iglesia deben de ser enseñar la doctrina bíblica. Eso es la doctrina de los apóstoles. Y ahí vamos a ver que en la doctrina bíblica vamos a ver cómo debe hacer la adoración, como Dios quiere, no como se nos ocurre a nosotros. Los actos de la adoración. ¿Cuál es el plan de salvación? Eso lo vamos a aprender ahí en la doctrina bíblica porque ahí está muy clarito. Vamos a entender las buenas obras, que sí es ayudar a visitar al enfermo, ayudar al que necesita, ayudar al huérfano, a la viuda. Pero esas buenas obras las hacemos nosotros, los individuos, no la iglesia. Ahora, si yo me quiero juntar con mi primo, mi amigo y mi compadre y todos somos cristianos y hacer la buena obra, la hacemos, pero como individuos. Todo eso lo enseña la doctrina bíblica, ¿verdad? También nos provee un lugar la iglesia de compañerismo para los creyentes, para que, como dice la escritura, no nos dejemos de congregar, para que haya quien nos exhorte, quien nos anime, quien nos enseñe, quien nos discipline. Por eso dice que había ahí, se daban comunión unos con otros. También dice ahí, le da importancia y resalta para el partimiento del pan, la cena del Señor, porque esto es la conmemoración del sacrificio que hace Jesús y que a fin de cuentas es lo que nos abre las puertas a la gracia, a la salvación. Y orar. Pero yo aquí no veo en ninguno de esos lugares que les llamaron cristianos porque celebraban el Día de la Madre en la iglesia, o celebraban el Día de los Veteranos, o celebraban Halloween, o celebraban nada de eso viene. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Es el lugar donde yo voy a adorar al Señor
congruente con lo que dice la Escritura? Hay muchas falsas doctrinas, miren. Hay una falsa doctrina que quiero empezar con esta porque esta doctrina niega la divinidad de Jesús. Y bueno, los que somos cristianos, somos seguidores de Cristo y creemos en la divinidad de Cristo, de Jesús. ¿Cómo puedes ser cristiano, llamarte cristiano y negar la divinidad de Cristo? Eso es una falsa doctrina. Fíjense, la Biblia de las Américas dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El mismo versículo en la Reina Valera 1909 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es el mismo versículo en dos versiones. Están de acuerdo que el verbo era Dios, que Jesús era Dios. En las Sagradas Escrituras desde 1569, es una versión de 1569, dice, en el principio ya era la palabra y aquel que es la palabra era con el Dios y la palabra era Dios. Fíjense desde cuándo, 5 siglos. En inglés, King James Bible dice, lo voy a leer en inglés, pero dice, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Igualmente dice, la palabra, el verbo era Dios. Fíjense cuántas versiones dicen lo mismo. Sin embargo, una versión nada más, la traducción del Nuevo Mundo dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Han cambiado, ha puesto ese un Dios y hasta lo ponen con letra minúscula para decir que el verbo Jesús no era Dios, sino que era un Dios, como un ser poderoso, pero no Dios. Todas las versiones que leí antes son usadas por diferentes filosofías, diferentes sectas, diferentes religiones, católicos, bautistas, pentecostales, huacos, los que ustedes quieran. Diferentes versiones en diferentes idiomas. Entonces, todo lo que se ha recopilado a través de los años está de acuerdo y concuerda en que el verbo era Dios. Sin embargo, esta traducción es la única que dice que el verbo era un Dios y quita la divinidad de Jesús. Y dicen que Jesús no es Dios. Esta traducción es una aberración. Los eruditos que estudian el griego están totalmente en desacuerdo con esta traducción y dicen que es una manipulación. Y no estamos hablando de que son de la Iglesia de Cristo, de nada. En general, los universitarios que a lo mejor hasta ateos son y no creen en Dios, dicen que no, que esa traducción es una aberración. En su propia revista de estos amigos testigos que se llama Despertar, dicen, Jesús fue la primera y única creación directa del Todopoderoso, quien lo formó en el cielo hace incontables siglos, antes que los ángeles y el mundo físico. Se le llama por ello el unigénito de Dios. Pero si Dios fue creado, si Jesús fue creado, pues entonces no es Dios. Y con este texto están diciendo que no es Dios, porque es creación. Igual que nosotros, creado. También dicen acerca de adorar o rendir homenaje. Todos sabemos que solamente Dios es digno de recibir adoración y homenaje. En Hebreos 1:6 de la Reina Valera dice, y otra vez cuando nos introduce el primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si dice, adórenle todos los ángeles de Dios, hay divinidad ahí. Pero la traducción del Nuevo Mundo la han cambiado y dice, y al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Fíjense que es diferente es adorar a rendir homenaje. Le rinde homenaje al Canelo Álvarez, a Julio César Chávez por sus campeonatos mundiales, a la selección mexicana, pero se le adora solo a Dios. Y ellos dicen que le rindan homenaje como si fuera un político o un deportista. Esta traducción otra vez es totalmente equivocada, sesgada, porque en su deseo de tener la razón, dicen que Jesús no es Dios. La Biblia dice que Jesús es Dios. Fíjense lo que dice, lo que está en rojo son palabras de Jesús en los evangelios.
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Ustedes saben que el yo soy es la manera en que Dios se identificaba. Cuando Moisés le pregunta, dime tu nombre, dice, yo soy el que soy. Esa palabra de yo soy está hablando de la divinidad en Juan 8:28. En 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Está diciendo Jesucristo es el verdadero Dios. Estos textos son importantes y cuando estamos haciendo discípulos se los tenemos que mostrar para que esos discípulos vean lo que dicen las Escrituras y ellos sigan estudiando las Escrituras. No nada más con palabras y con convencimiento y opinión, sino con la Escritura en la mano. Judas 4, nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. Juan 20:28, Tomás dice, mi Señor y mi Dios le llama. ¿Es Dios o no es Dios? O Tomás está fuera de sí. Y todos estos otros. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Fíjense, esta Biblia que leen todos estos amigos testigos de Jehová, viene esto. Han manipulado algunas cosas, pero no todas. Y aún así, ellos van a negar, leyéndolo y viendo todas las traducciones de todas las lenguas y de tantos años, están dando, que ellos van a negar la divinidad de Jesús. Si me conocéis, también, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14:17. Porque Él es Dios. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es claro. En verdad es más difícil probar que no es Dios que sí es Dios, pero es una falsa doctrina y aparte es una doctrina espeluznante, ¿verdad? Quitar la divinidad de Jesús. Otra falsa doctrina es que el Hades no existe, que el infierno no existe. Esta es una doctrina muy favorita del diablo también, porque pues dice, no existe, vamos a hacer lo que queramos, el infierno no existe, todo está bien, nos vamos a morir, nos vamos a desaparecer, nos va a tragar la tierra, y solo unos cuantos se van a salvar, y los que nos portamos mal, el Hades no existe, negando todo lo que dice el Señor, ¿verdad? Hay una parábola del rico y Lázaro, y bueno, se han empeñado en decir que no, que solo es una parábola, pero no es una parábola, es un texto y no es parábola, pero ellos dicen, es una parábola, hay una parábola del rico y Lázaro. Es un texto que trata de un hombre y no es parábola porque está dando nombres. Lázaro, ¿sí? Está hablando de personas ahí. Está hablando de personajes. Abraham. Ninguna parábola menciona los nombres, pero bueno, miren, en el caso que no se puede convencer a alguien de que no es parábola, y vamos a suponer, yo no estoy diciendo que lo sea, yo creo que este es un texto real, pero vamos a suponer que alguien no lo pueda sacar de que es una parábola. Jesús no enseñaba parábolas ficticias. Las parábolas que él enseñaba eran con cosas reales. Hablaba de perlas que eran reales. Hablaba de hijos, de padres, de cerdos, de cosas reales, de semillas, de tierra. ¿Por qué iba a inventar algo que no existía? ¿Cuándo vemos una parábola de Jesús que diga, y un caballito volador apareció? ¿O cuándo hay una parábola de Jesús donde diga, y en eso apareció un duende que brincaba con alitas en los pies? No, cada parábola que Jesús y que vemos en la Biblia y las que Jesús cuenta son basadas en cosas que existen. Para aquel que su necedad no lo permita ver que esto no es una parábola y que es real, tiene que pensar que aunque fuera una parábola, Jesús nunca usa cosas que no existen. Entonces el Hades sí existe. Y hay muchas cosas que soportan que esto no es una parábola, pero este no es el punto en general de la prédica, simplemente es ver cómo se ha trastocado y cómo la falta de ser apóstoles y de leer, de estudiar las Escrituras, a mucha gente le permite creer, sí, es una parábola. Esto es falso.
Ahora, hay muchos versos que hablan de ese infierno. Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y Marcos 9, del 43 al 47 es un texto largo, pero al final dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Ahí está. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, definitivamente, es una falsa doctrina, que no existe el Hades, que no existe el infierno. Sí existen. Y si no obedecemos al Señor, es claro que va a separar a los cabritos de las ovejas y que hay un castigo eterno, hay una consecuencia por las obras que llevamos a cabo. Es imposible de separar eso. Lo único que hacemos con eso, si lo negamos, es orillar a los jóvenes, orillar a la gente a que lleven una vida desordenada y a que desobedezcan lo que dice Jesús. Y lo peor, a estar en una falsa doctrina que nunca te va a arrimar a la verdadera salvación. Aquí tenemos otra falsa doctrina acerca de la negación de la autoridad bíblica. A veces cuando platica uno con personas de otras religiones, dices que la Biblia dice esto. Ellos te dicen, bueno, pero la Biblia no es lo único. La Biblia es un libro, pero no es lo único. Hay otras fuentes que dicen cómo debemos de ser y que hablan de Dios, que fueron inspiradas y escritas por profetas o por el Papa, eso dicen los católicos, ¿verdad? O por un grupo de obispos. Y eso es lo que ellos creen. Y dicen que la autoridad bíblica es limitada. Y se atreven a decir que la Biblia está equivocada porque ha sido traducida muchas veces y que lo que dice ahí no es confiable. Sin embargo, estos mismos amigos católicos que hacen tanta caridad y que es una institución social importante, dicen que el Papa es la cabeza de su iglesia y que tiene autoridad sobre todos basado en este texto bíblico de Mateo 16, del 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces por eso dicen, ya ves, y por eso Pedro le pasó las manos y el poder al otro y al otro y al otro, y ahí está escrita la Iglesia Católica sobre Pedro, y al Papa lo llaman el sucesor de Pedro, y en este verso bíblico basan eso. Ahora mi pregunta es, si piensan que la Biblia no es inspirada por el Señor y que no es correcta en todo, ¿cómo pueden basar su fe en un verso bíblico? Esa es una contradicción. Porque todos le dicen, aquí la Biblia dice que el Papa viene de Pedro y aquí está. Y por otro lado dicen, bueno, la Biblia no tiene toda la razón. Queridos amigos, eso lo tienen que analizar, es una contradicción. Miren, la verdad de este texto es el siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la roca sobre la que se construye la iglesia. Esa frase no es Pedro. No es Pedro, es la oración y la afirmación que dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, no Pedro. Luego, Jesús le está hablando a Pedro. Entonces, ¿por qué no dice sobre ti? Si le dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces responde Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí los pronombres están mal entonces. Dice, si tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, debería decir así. Pero no dice así.
Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? La oración que hace Pedro, la afirmación de que tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Es importante, es una palabra, pero es importante. Y ver a quién le está hablando. Tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Eso no dice. ¿No sabía hablar Jesús o qué? Para decir, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se equivocaba con los pronombres? No, eso es claro. Y lo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús fue al Hades y regresó y no lo pudo retener. Muchos piensan que cuando dice eso es que nada va a destruir a nuestra institución, iglesia católica, porque ahí dice que las puertas del Hades y el infierno no nos van a dominar. No habla de eso, ¿verdad? Yo no deseo la destrucción de nadie. Solamente el Señor juzga y Dios sabrá hasta qué punto llega a todos. Pero ahí lo que está hablando es que el Hades no pudo retener a Jesús. El Hades que sí existe. Y luego dicen, no, a Pedro le dio las llaves de la iglesia y del cielo, y por eso el Papa las tiene. Y lo que dice, eso es lo que va a pasar. Porque dice en el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El reino de los cielos es la iglesia, ¿verdad? Y esas llaves que le da es porque Pedro va y bautiza al primer gentil, que es Cornelio, ¿verdad? Y lo manda el Señor, y ahí se abre la iglesia. Las llaves de Pedro abre la iglesia para todos. No es Pedro un monito con un llavero que está en unas puertas como lo representan y abre las puertas de un lugar para que entres al cielo. Eso no. Cuando abre el reino es cuando va mandado por el Señor con esa visión que le da por el Espíritu Santo, y entonces abre las puertas del reino, que es la iglesia, a todos los gentiles, a nosotros. Esas son las llaves. Eso tenemos que estudiar cuando somos discípulos, y cuando estamos haciendo discípulos les tenemos que explicar esto a nuestros amigos que viven en el error y que los han engañado por muchos años. Y es un dolor porque su alma es lo que está en juego. Hay un sitio en internet que se llama The Catholic Net. Está en inglés y algunas cosas en español. Y dice que Dios ha dado la autoridad a varias personas en la Biblia, especialmente a su iglesia. Él simboliza este paso de autoridad con el cambio de nombre de la persona. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, cuando él lo hizo padre de una multitud de naciones. También le cambió el nombre de Sara por Sara con H, y él la hizo madre de las naciones. Dios cambió el nombre de Jacobo por Israel, y entonces él se hizo el padre de la nación judía y pasó a ser el más israelita. Y Dios cambió el nombre de Simón por Pedro, y cuando él lo hizo, también lo hizo cabeza de la iglesia. O sea, esto es lo que enseñan. Esto está público. Pues es falso. Porque ha habido otros que les han cambiado el nombre y no son cabeza de nada, ¿verdad? Miren, Marcos 3. Después subió al monte, este es Jesús. Después subió al monte y llamó así a los que quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre de Pedro, que por eso ya es el líder y el dirigente de la iglesia, según lo que vimos hace rato, según la Catholic Net. Luego fíjense, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apodó Boanerges, esto es hijos del trueno. También les cambió el nombre, y así les llamaba a él, Jesús. Boanerges, hijos del trueno. Así los apodó, como apodó a Simón Pedro. Entonces también este Juan y este Jacobo deberían ser papas de la iglesia o cabezas, porque les cambió el nombre. Usando la lógica, esto debería de ser. Sin embargo, eso no pasa. Jacobo fue decapitado ahí poquitos años después por Herodes. No llegó nada a ser papa. Y Juan, ya sabemos historia. Al final fue desterrado y escribió por ahí Apocalipsis, pero no son papas ni nada, ni Pedro, ¿verdad? Eso que ponen ellos, que porque le cambió el nombre lo hizo cabeza de la iglesia, pues no hay lógica.
Pero los discípulos, cuando somos discípulos, tenemos que leer, estudiar y aprender. Fíjense, hay otra página que se llama de Perú Católico. Es la página peruana de los católicos. Quiero recalcar que yo no tengo ninguna intención de atacar a la Iglesia Católica. Tengo muchos amigos y conocidos que pertenecen a ella. Lo único que quiero es aclarar y tratar de ayudarlos a que salgan de la equivocación, porque deseo que se salven, ¿verdad? Allí en Perú Católico dice, Pedro fue el primer obispo de Roma, según la tradición brindada por los antiguos padres de la Iglesia. Después del cenáculo de Jerusalén y de Antioquía, Pedro se estableció en Roma, donde culminó su vida con el martirio. Eso, pues no es claro en la Biblia. En ningún lugar dice eso de que Pedro se estableció en Roma con una claridad. La sede de Pedro fue Antioquía. En esta ciudad evangelizada por Bernabé y Pablo. Por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Es así como Roma recibió la tarea confiada por Cristo a Pedro de estar al servicio de todas las iglesias particulares para la edificación y la unidad de todo el pueblo de Dios. ¿Dónde está eso, verdad? En las Escrituras. Así, por disposición divina, quien lo sucede como obispo de Roma, le sucede también en el supremo gobierno de la iglesia. Este es el libro del Código Canónico hecho por hombres por un papa llamado Pío X. Ahí dice eso. ¿Dónde está eso en la Biblia, verdad? Yo puedo escribir lo que quiera, y Juan, y Raúl, y Giovanni, y decir es que así son las cosas, o me habló Dios. Pero en la Biblia no está. Y si hablamos, tenemos que tener algo en común, y eso común tiene que ser la Biblia. Para todos. La autoridad de la Iglesia Católica es permanente, es lo que dicen. Y eso es verdad. Piensa lo que dicen. Sabiendo, por supuesto, que los apóstoles no vivirían para siempre y que su iglesia continuaría hasta el fin del mundo, Jesucristo hizo la provisión de pasar la autoridad de generación en generación. ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice, yo les pasarán generación en generación? ¿Dónde está? No viene eso. Luego hay otro que dice, yo puse los cimientos, otro edifica encima. Cada uno mire cómo edifica, que cuanto al fundamento nadie puede poner otro, sino el que está puesto, que es Jesucristo. Eso está en 1 Corintios 3, 10, 11. Así que habrá seguidores que construirán sobre la fundación. Eso dice. Entonces, ¿Cristo dejó una iglesia incompleta? ¿Era tan mediocre Cristo y tan le faltó tiempo y tan limitado que dejó una iglesia incompleta para que los otros la fueran construyendo como se les ocurriera? Cristo dejó una iglesia perfecta y lo dice Pablo, cuando llegue la perfección y nos deja las escrituras y la Biblia, donde está todo como debe de ser, y les habla a los discípulos y les dice, por el Espíritu Santo nos inspira, qué es lo que quieren que digan. Ahora, es cierto, los discípulos andaban así nomás lo que se les ocurría. Si fuera eso, ahí en Hechos 16, Pablo quería ir a predicar a Asia y dice claramente, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y quería ir a predicar a otros lugares y el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Por qué? Porque todo lo que están haciendo los apóstoles es un plan de Dios y el Espíritu Santo los está guiando. ¿Cómo es esto de que dejó a otros para que sigan construyendo la iglesia? Porque nada más Cristo vino a hacer el fundamento. Y luego dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Eso lo vemos en Juan 15, 16. Fíjense, para que acabases de ordenar lo que faltaba y constituyeses por las ciudades presbíteros o sacerdotes en la forma que te ordené. Tito 1:5. Pablo les ordena ser nuevos sacerdotes. Dice la página de la Iglesia Perú Católico. ¿Dónde dice eso? En ningún lugar. Eso está manipulado. Donde Pablo les ordena ser nuevos sacerdotes. En Tito 1:5. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de los cuales os ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios. En Hechos 20:28. Aquí a los obispos se le da autoridad por el Espíritu Santo de gobernar la iglesia que Jesucristo fundó. Ahora, preguntándole a los amigos de otras religiones, ¿tiene tu iglesia obispos? Y seguramente vas a decir que sí, amigo, pero pregúntale, ¿son realmente obispos? En la E dice,
ahora os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para constituir el edificio y daros la herencia con todos los santificados. Está en Hechos 20:32. Y pasa la autoridad a sus herederos. ¿Dónde está eso en la escritura? No está. El papa y los obispos son los sucesores legítimos de los apóstoles. Si rechazamos su autoridad, entonces rechazamos a Cristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Fíjense, todos hablamos y escucho en otras religiones, en la católica y en sectas que, no, que viene el obispo, que viene el presbítero. Pero fíjense lo que habla, los requisitos para ser obispo y presbítero. Tienen que ser irreprochables. Y amigo, pregúntate si tu obispo, presbítero o pastor es esto. ¿Es irreprochable? ¿Es marido de una sola mujer? Porque tengo entendido que no se casan. ¿Cómo va a ser obispo si no está casado? Es claro la escritura. Marido de una sola mujer. Y los presbíteros y obispos católicos no están casados. Tiene que ser sobrio, prudente. No dudo que algunos lo sean. De conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida. No tienen que tomar alcohol, no dado a la bebida. Y sin embargo, muchos son dados a la bebida y muchos en sus celebraciones las hacen con real vino. No pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Y yo no conozco a tu obispo, amigo, al obispo, pero a través de la historia hemos visto que el obispo de no sé qué, de Londres, de Inglaterra, de Francia, el obispo de Roma es el Papa. Viven en riqueza, en opulencia extrema. Esa es la avaricia. Exactamente. Ese deseo está rodeado por riqueza, por lujo innecesario. Dice, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pues si no tienen casa, los obispos no tienen esposa, no tienen hijos, ¿cómo van a ser obispos? Esto dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, tus obispos llenan estas características. Tienes que preguntarte esto, amigo, y cuando hacemos discípulos les tenemos que enseñar esto y que ellos te contesten, hermano cristiano. Si sus obispos llenan esas características, si sus ancianos o si sus pastores las llenan. Si la Biblia no es la autoridad y es un libro alterado, como dicen muchos, entonces, ¿cómo pueden basar la legitimidad de su fe en una Biblia si es un libro sin autoridad? Hechos 20, 30, 31 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas y cada uno. Y eso está pasando. De nuestros vecinos, de medio de nosotros, se levantan falsos maestros con falsas doctrinas. Tenemos que estar al pendiente y tenemos que decirlo, tenemos que velar y tenemos que decirlo. Y en 2 Timoteo 4, 3, 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que es la que le enseñó Jesús a los apóstoles y les comunicó el Espíritu Santo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus deseos mundanos, carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, todas estas fábulas como que se apareció esta imagen divina en una tela, son cuentos, son fábulas que no pasaron. Queridos hermanos, cristianos, tenemos una responsabilidad de hacer discípulos, de enseñarles a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, lo que dice la Escritura, de tirar la semilla y de enseñarles con la Escritura en la mano e invitarlos a que ellos estudien. No nada más hablarles una cosa de aquí y otra de allá, hagamos un plan de evangelización y mostremos lo que dice el Señor y cómo quiere que nos comportemos y cómo es su iglesia verdadera. Y para los amigos que alguna vez vean este video y que piensen que quieren de verdad seguir al Señor, analicen a la iglesia que hoy van, analicen a la congregación y piensen si lo que hacen es lo que dice la Escritura
y piensen si lo que hoy hemos expuesto es lo que hacen en el lugar donde ustedes llaman iglesia o adoran al Señor. Muchas gracias a todos, queridos hermanos, amigos, por su tiempo, por su amabilidad. Que Dios los bendiga a todos y estoy a sus órdenes para cualquier comentario, para cualquier referencia acerca de esta exposición o de cualquier otra cosa relacionada con el Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Aldo, por la instrucción. Siempre tenemos que ir a la Escritura para saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Una gran lección. Muchísimas gracias, hermano, por la lección. Vamos a orar y después cada uno de los hermanos va a tener su oportunidad de comentar. Vamos a pedir a nuestro hermano Andrés que ore por la lección de esta noche. Vamos a orar, hermanos. Poderoso Padre, agradecemos la vida y la salud y todas las bendiciones. En este momento te agradecemos por la lección que ha sido presentada, deseando, Padre, que aquellos que no te conocen vengan y escuchen tu bendita palabra para que conozcan y puedan tomar la decisión de venir a los pies de tu amado Hijo. Damos gracias por el hermano que nos ha traído esta lección y rogamos que le bendigas, que le ayudes en su trabajo, que le ayudes también en lo que él hace en la iglesia, Señor, en las ocupaciones que él tiene como cristiano, y que bendigas a todos aquellos que le rodean y que también, Padre, esta palabra sea de aliento para animarnos a seguir predicando tu bendita palabra y ir a enseñar a otras personas para que ellas también vengan a ser discípulos y vengan a servir enseñando a otros. Te pedimos, Señor, que seas con el padre de nuestro hermano Jorge, que ha estado enfermo. Suplicamos que les bendigas, que le des la salud si es tu santa voluntad, y que bendigas a los hermanos que pidieron oración por causa de andar predicando el evangelio, Señor, en otros lugares fuera de su casa. Te rogamos que les bendigas, que les asistas y que muchas almas vengan a escuchar tu bendita palabra. Gracias, Padre, por ayudarnos y protegernos. Hágase siempre tu santa voluntad en todas las cosas. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés. Amén. Bien, pues, Hermano Mario, perdón, no se oye, Mario. Se oye muy apenas. No sé ustedes, hermanos, ¿lo oyen bien? No sé, soy bajito. Muy bajito. gracias, hermano Ismael. Pues de acuerdo como sale en la pantalla, está nuestro hermano Ismael, nuestro hermano Andrés, nuestro hermano Edgardo Rangel. Entonces nuestro hermano Ismael es el primero que puede comentarme. Gracias, hermano Mario Javier Moreno, gracias. Hermano que hizo buen trabajo, hermano, en su lección. Una lección que yo digo que fue bastante sencilla para que todos entendamos de lo que estaba hablando. Mencionó usted al principio que no era un predicador, pero yo creo que no tenemos que ser predicadores de pie o predicadores que predicamos todos los domingos para poder enseñar y predicar. Como el hermano nos predicó y nos enseñó, así de que ese es un buen ejemplo para hermanos que están en las congregaciones, para que se animen a enseñar y a predicar.
Hay hermanos, yo pienso que hay hermanos que piensan que si no están asalariados o si no son según, ¿verdad? Quote unquote, como dicen, el predicador de la congregación, como que ellos no tienen el derecho de predicar y enseñar, pero eso de enseñar es trabajo de todos. Y ahí nos mostró el hermano, hizo un buen trabajo, y él dijo que, pues, él no es el predicador de pie, o, ¿verdad? Algo así, pero todavía podemos hacer un buen trabajo, podemos hacer nuestra parte. Una cosa que me gustó mucho de la lección del hermano es cuando dijo que Dios no nos ha puesto un menú para que escojamos lo que queramos, y es cierto. Dios no es así. Que diga, ahí está, ustedes cojan lo que ustedes quieran y den la interpretación que ustedes quieran y así cada quien con su religión, cada quien con su creencia. No dijo eso, pero así está el mundo actualmente ahorita. Y está muy mal eso. Mencionó muy buenos puntos, hermano, del catolicismo. Se dirigió más a lo que enseñan los católicos y es cierto que nos abre la mente a muchos de cómo tuercen los pasajes y cómo llegan a tener las creencias que tienen. A mí me han criticado porque menciono a las sectas por nombre. Y aquí nuestro hermano mencionó muchas sectas por nombre, testigos, católicos, bautistas. No tienen nada de mal. Yo no creo. Pero hay hermanos que dicen y piensan que tiene de mal. Dicen, no, hermano, no mencione a las sectas por nombre. ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver? Así los hermanos y la gente puede saber quiénes enseñan tal doctrina, quiénes tienen ciertas creencias. Recuerdan que Cristo mismo ahí, por el apóstol Juan, en Revelaciones 2, 3 al 15, que dijo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Ahí mencionó el nombre de una secta. Así de que, gracias, hermano, su buen trabajo. Fírmese adelante, hermano. Siga adelante enseñando cómo lo hace. Ese es mi comentario. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano Ismael. Hermano Andrés, pon. Sí, gracias, hermano Mario. Hermano Prado, muchas gracias por su trabajo, hermano. Y tocó buenos puntos de las falsas doctrinas, como que dice que la doctrina que dice que Jesús no es Dios, la doctrina de que no existe el diablo, que no existe el Hades. La Biblia no es el único libro que nos puede dar información. El hecho de Pedro como papa tocó buenos puntos, hermano Prado. Me gustó mucho y espero que esto sirva para nuestros amigos. Nada más le digo ahí para que corrija su diapositiva, creo que fue la número 2 de Primera de Timoteo 3:14, es 3:15, hermano. Ok. Entonces ese es mi comentario. Muchas gracias, hermano Prado, de nuevo. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermano Andrés. Hermano Eduardo. Puede ser que se fue por ahí. Eduardo, te fuiste por ahí. Quizás se fue para adentro, hermano, en un cuarto o algo, no sé. Pero sí, hermano, algo, una buena lección para cada uno de nosotros, para cada persona, para que tengamos ese deseo como los que tenían los hermanos de Berea en Hechos 17, el versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras
para ver si estas cosas serán así. Como usted lo mencionaba, cada persona tiene que hacerse la pregunta si lo que estamos practicando es lo que Dios nos manda. Y así hacerse un autoexamen sincero, honesto, y si no se está practicando lo que Dios manda a través de su palabra, pues tenemos que buscar esa iglesia que realmente Dios desea que haga su voluntad a través de su palabra. Muchas gracias, hermano Aldo. Gracias a cada uno de los hermanos que estuvieron en esta plataforma. Gracias a cada uno de los hermanos que estuvieron en Facebook Live y a las personas que también van a ver o tuvieron en este enlace, que sea de mucho provecho para buscar a Cristo Jesús a través de su palabra, porque es la única guía, es la única que nos ayuda para conocer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, oremos. Señor Dios Todopoderoso, damos infinitamente gracias el permitirnos escudriñar un poco de tu ley y santa palabra. Esperando, Padre, que usted ayude a las personas que andan buscando esa verdad, que puedan ellos escudriñar tu palabra para así obedecer lo que usted nos demanda a través de su palabra. Bendice a cada uno que estuvimos presentes, nuestro hermano Aldo, siempre dale esa fuerza, ese ánimo, y así con cada uno de tus hijos. Siempre ayúdenos para poder practicar tu palabra, poder practicar tu verdad, poderle enseñar y que las personas puedan obedecer a esas palabras. Todas estas cosas se las rogamos a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queda nuestro hermano Andrés Pop. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, hermanos. Gracias por estar aquí. Hermano Aldo, le encargo, por favor, el escrito, si tiene, o las diapositivas, para subirlo a la página juntamente con el video, hermano. Si me Sí, hace el hermano. favor. ¿Cómo Gracias. no? Yo se lo mando. Gracias, hermano. Sí, no, pues voy a cerrar el en vivo para, si gustan comentar, podemos comentar de lo que gusten. Déjenme cerrar aquí Facebook, dándole gracias a nuestros amigos y oyentes por estar con nosotros en Facebook. Cada vez hay más personas que nos siguen y podemos decir que semanalmente son aproximadamente 150 personas hasta la fecha. En YouTube tenemos también el video unos 2-3 días después, y también es una cantidad de personas de unas 50 personas por semana en cada video. Así de que vamos a seguir adelante con esto. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Ok, hermanos, ahí corté la transmisión. Pueden ustedes